Ahora, ¿qué le parece si repasamos lo que comentan en columnas y editoriales a nivel nacional? Hoy ya les mandaron un mensaje a los columnistas, por cierto, desde Presidencia, para tener un conocimiento de lo que es lo más recomendable en estas lecturas. Nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Interesantes hoy editoriales. Te quiero recomendar algunas de ellas y me voy a centrar en un par. Pero mira, por lo pronto quiero recomendar hoy la de Loret de Mola en el periódico Universal. Dice: oposición se prepara para que Morena le quite más gubernaturas. Se habla de las gubernaturas que estarán en juego el próximo año, el 2022. Y el 2023, y bueno, él hace ahí algún pronóstico de acuerdo a lo que puede suceder, de acuerdo a los resultados electorales de este año, qué es lo que pudiera ocurrir en esta jornada electoral. Interesante la lectura, un poquito de especulación de Loret de Mola en este sentido. También recomendable la de Héctor de Mauleón, del periódico también Universal, donde dice: Zacatecas entrega su cuota de sangre, y habla de esta otra tragedia, Paco, no solamente la de Reynosa, no solamente la de Salvatierra, Guanajuato, sino también este hecho ocurrido en Zacatecas, que incluye a dos policías que fueron colgados de un puente, situación de violencia tremenda que se está viviendo en este asunto. Le gusta la política, le gusta la grilla, le gusta analizar lo que está pasando en el estado de Michoacán, luego de las declaraciones tronantes del gobernador Aureoles en el programa de Ciro Gómez Leiva ayer por la mañana. Bueno, pues hoy Salvador García Soto también analiza ampliamente pues el futuro de este gobernador y de la situación compleja que está enfrentando el estado de Michoacán en la columna que titula La Guerra Purépecha, así titula su columna. También interesante la columna que este día publica en el periódico Excelsior el señor Francisco Garfias, y la titula Barbarie en México. Y aquí esta columna pues habla precisamente de estas tres matanzas, Paco, que han ocurrido lamentablemente en nuestro país en los últimos días. Reynosa, 15 civiles muertos; Salvatierra, 7 personas muertas; y desde luego Zacatecas, 9 personas muertas, sí, cuyos cuerpos de los policías, como ya mencioné, fueron colgados de un puente. Sí, ¿qué nos pasa?, diría el clásico, en esta barbarie. El crimen organizado hace de las suyas. El gobierno federal voltea para otro lado, sostiene a viento y marea la fracasada política de abrazos no balazos, que por su naturaleza protege a delincuentes y neutraliza a quienes los combaten. Las cifras hablan del 1 de diciembre del 2018, cuando empezó la administración del presidente López Obrador. Se han registrado en México 87,000 homicidios en México. En los 6 años de Felipe Calderón, solamente en los 6 años, la totalidad del sexenio, se cometieron 121,000 homicidios. Hay que sacar las cuentas. Presidente López Obrador lleva 2 años, 7 meses, 6 meses en la administración. El trato que López Obrador da al crimen organizado es atípico, dice el periodista. Ahí está la liberación de Ovidio, el saludo a la mamá del Chapo, la felicitación al crimen organizado en la jornada electoral por haberse portado bien en esta jornada electoral del pasado 6 de junio. Y así el periodista analiza parte de esta fracasada política de abrazos no balazos en contra del crimen organizado. Y de ahí me paso a otra columna que quiero recomendar, que es la de Jorge Suárez Vélez, Paco. Este es el periódico Reforma, y que la titula La Rifa. Sí, la rifa, no del avión presidencial, no de la nueva rifa, no de este tipo de farsas que se organizan desde el gobierno federal, sino de la rifa del tigre. Sí, y aquí especula un poco Jorge Suárez Vélez sobre lo que va a pasar después de que el presidente López Obrador termine su sexenio, y habla de esta lucha intestina, interna, que se va a dar, sí, y sobre todo el próximo presidente de este país, cómo va a recibir a México en medio de más pobres, en medio de una sociedad polarizada, en medio de gran violencia. Y aquí Jorge Suárez Vélez, bueno, pone el acento sobre precisamente este México que estará heredándose a la siguiente administración. Dice: la historia moderna de México es una larga sucesión de oportunidades desaprovechadas.
La presidencia de López Obrador no será la excepción. Si hubiera hecho un puñado de cosas diferente, pasaría a la historia como el presidente que sueña ser. Su robusto mandato le hubiera permitido tomar por los cuernos crisis que ningún otro tocaría. Podría resolver los profundos problemas estructurales de Pemex que requieren de cambios laborales radicales y complejos, incluyendo el creciente pasivo por sus pensiones. Una bomba de tiempo. Con un poco de pragmatismo, López Obrador habría orientado sus recursos a incrementar la producción, dejando que el almacenamiento, distribución y refinación y comercialización las hicieran entidades privadas que inviertan y arriesgaran su capital precisamente en estas empresas. Pero bueno, no es la decisión del presidente López Obrador, y lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, donde se podría haber aprovechado que la comisión se convirtiera en una vendedora de energía que producen los particulares, pero bueno, tampoco es exactamente la idea. Dice Jorge Suárez Vélez, el presidente se ahoga en dogmatismos. Sus decisiones le han dado beneficios inmediatos que no necesitaba, generando costos enormes a largo plazo. Y así termina esta columna con un comentario que dice lo siguiente: en los próximos años veremos una pelea a muerte para ocupar la silla presidencial que AMLO dejará en el 2024. Este presidente, a quien tanto le gustan los sorteos, finalmente hará entrega del premio en el último de su sexenio. Su sucesor se ganará la rifa del tigre. Termina interesante la columna de Jorge Suárez en el periódico Reforma, y desde luego la comparto con ustedes aquí en este programa de Mega Noticias, precisamente en los editoriales. Paco, hasta aquí.